Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias sobre el proceso de donación de órganos y tejidos humanos. Esta actividad académica se está desarrollando dentro del marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que como muchos de ustedes saben se celebra todos los años el día 23 de mayo. Entonces, hemos organizado esta actividad académica que se llevará a cabo todos los días miércoles del mes de mayo y a la cual están bienvenidos e invitados para acompañarnos desde las 8 hasta las 9:30 todos los miércoles. Mi nombre es Susana González. El día de hoy voy a ser la anfitriona de este miércoles, de la actividad del día de hoy. Y pues le damos la bienvenida a todos ustedes. No se olviden de conectarse todos los días miércoles. Al final de la ponencia el día de hoy podrán hacernos llegar todas sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y al término de la ponencia vamos a contestarlas todas o la mayoría de ellas en que se pueda contestar dentro del tiempo previsto. Sin más entonces, vamos a darle la bienvenida a la ponente el día de hoy, que muchos de ustedes ya seguro la conocen, es la doctora Jessica Román Robledo, procuradora con años de experiencia en procura de la Red Sabogal del Seguro Social de Salud. Ella nos va a exponer el día de hoy el tema de detección, identificación y selección del donante de órganos y tejidos humanos. Por favor, siéntense en la libertad de hacernos las preguntas. No se olviden de dejar su pregunta en el chat, en el botón de preguntas y respuestas. Y pues inauguramos desde ya este curso. Bienvenidos a todos, a muchos de ustedes que son de provincias también, de las diferentes regiones del país, y que si es la primera vez que están escuchando este curso, pues bienvenidos y gracias por formar parte de esta red de profesionales de la salud que están siempre colaboradores a participar de todos los procesos en pro de los pacientes en lista de espera. Bienvenida, doctora Jessica. Gracias, Susana. ¿Me confirman que se ve y se me escucha bien? Sí, así es, Ya. perfecto. Ya. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y felicitar a la organización eh, hacer este tipo de actividades porque forman parte del acto asistencial, sobre todo los que nos dedicamos a áreas críticas. Saludo a muchos de los que conozco, que he visto conectados, tanto médicos como licenciados de enfermería, muchos del 2 de mayo y también mis compañeros de Procura que he visto por ahí a varios de ellos. Bueno, el tema es un poco largo, pero voy a tratar de darles unas pinceladas y de demostrarles en este corto tiempo, porque esto formaría parte de un gran curso, en este corto tiempo, lo trascendente de nuestro trabajo, el por qué y el para qué existen los profesionales de Procura con una misión sagrada que es la de salvar vidas, ¿no? Tener en cuenta que todos los que nos dedicamos a la salud en algún momento vamos a perder pacientes, pero los que trabajamos en áreas críticas tenemos una condición especial, que los pacientes que fallecen en situación de muerte encefálica pueden dar vida a otros que están en lista de espera a través de la donación de sus órganos y con la concreción de un trasplante. Pues bien, vamos a hablar un poquito de este tema que me han encomendado. Vamos a tocar como primer lineamiento algo del proceso, el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, las actividades las cuales se dedica a la procura. Pues bien, tener en cuenta que la donación puede ser de donante vivo o de donante fallecido. Los que nos conocen a nosotros, los profesionales de procura, nos dedicamos exclusivamente, casi la totalidad de nuestras actividades van en función al donante fallecido. Ay, ¿dónde está el puntero? Puntero. Ya. Vamos, nuestra labor va dedicada al donante fallecido, o sea, aquella persona que falleció en situación con el diagnóstico de muerte encefálica. Y este se convierte en la principal fuente de órganos. Sí, es cierto, debe haber el trasplante de donante vivo, pero todos los esfuerzos a nivel nacional como país, Perú, y a nivel mundial, siempre van y deben ir encaminados hacia los donantes en muerte encefálica, a explotar ese potencial de donación que aún tenemos y que no lo hemos explotado en su totalidad por lo característico, lo particular de nuestro sistema de salud fraccionado a diferencia de algunos otros países, pero tengamos en cuenta este principio fundamental que todas las actividades de trasplante, su principal fuente
de órganos tiene que provenir de los donantes que fallecen en muerte encefálica y todos los esfuerzos deben ir encaminados hacia ello. Pues bien, siguiendo este principio, nuestro trabajo inicia en la detección de un posible donante. Hay dos definiciones importantes y trascendentes: posible donante y potencial donante. ¿Quién es el posible donante? Aquel paciente con una lesión cerebral grave, con daño cerebral catastrófico o con injuria neurológica severa, que va a llegar al área crítica, que va a recibir el soporte, pero por el tipo de la lesión, a pesar de todo el tratamiento que vaya a recibir, puede llegar a evolucionar a muerte encefálica. Una vez que esta persona que ingresó como un neurocrítico grave con la definición de posible donante llega a cumplir los criterios de muerte encefálica, se denominará potencial donante. Entonces, nuestro trabajo empieza de esas dos definiciones, posible y potencial, ¿no? Entonces, una vez que se establece el diagnóstico de muerte encefálica, hay que certificarlo y vamos a ver si está en condiciones de poder ser donante, si poder ser donante monoorgánico, multiorgánico. La familia va a autorizar, vamos a ingresar y al final qué órganos se van a poder trasplantar, ¿no? Pero lo básico, lo fundamental es el punto de partida es el posible donante, aquel paciente neurocrítico grave que llega a un área crítica de cualquier hospital o clínica del país con alguna lesión cerebral o daño cerebral catastrófico y que puede evolucionar a muerte encefálica. ¿Qué más? Recordarles y remarcarles que todo lo que hacemos se enmarca en estos tres principios que vienen a ser como las grandes columnas de las cuales se sostiene nuestro gran edificio: lo médico, lo ético y lo legal. Y no nos salimos de ese marco. Lo médico, lo ético y lo legal. Tanto para la donación, para el diagnóstico de muerte encefálica, como para el trasplante, el acceso al trasplante, el acceso a lista de espera, ello. Todo se enmarca en esos principios: lo médico, lo ético y lo legal. Y bien, cada país tiene una organización. En Perú, pues la nuestra es la DICDOT, que tiene esa dependencia que es la DIDOT, que ya muchos de ustedes conocen. Es importante que sepan que cada país tiene una organización que se dedica, que ejerce la rectoría de todas esas actividades de donación y trasplante y que sobre todo está detrás garantizando la transparencia de todos los procesos, la equidad en el acceso al trasplante y sobre todo el cumplimiento, ¿no?, de las normas, directivas y leyes. Tenemos un marco legal peruano, lógicamente, hay algo sobre donación y trasplante en la Ley General de Salud, la Ley 28189, que es la Ley General de Donación y Trasplante, con su reglamento en el año 2005, la Ley 29471, que promueve la obtención, donación y el trasplante de órganos o tejidos humanos, y la Ley 30473, en la cual nos menciona que los familiares de los peruanos que decidan donar órganos a su muerte no podrán revocar la voluntad tras su fallecimiento. Pues es importante que sepan que existe un marco legal que nos enmarca el proceso. Pues bien, muchos ya de repente conocerán esta diapositiva, que la hemos trabajado con muchos de ustedes, no solo la parte médica, a veces también vamos con estas actividades al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas, entre otros, ¿no? A veces hacemos esta pregunta y nos entona, ¿no? En estas gráficas, ¿cuál de ellos está muerto? En el mortuorio, en piso, nos dicen que acaba de hacer parada cardiorrespiratoria, o en UCI alguien con diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Entonces, a veces tenemos un sinfín de respuestas. El muerto, o sea, el que sí está muerto, pero todavía no, y genera de repente confusión a la hora de mencionar y a la hora de comunicar a la familia. Yo creo que que está en el mortorio, creo que nadie tendría duda de que está muerto, ¿no? Vienen a ser los criterios cadavéricos, tanatológicos. Si alguien hizo paro cardiorrespiratorio en cualquier área de hospitalización, pues falleció por criterios cardiorrespiratorios, pues no respira, el corazón no late, ya cambió de color y bueno, pues está muerto. Pero este escenario en el cual está la persona conectada a soporte, en el cual pues el corazón está batiente, pues cuesta reconocerlo como la muerte de la persona.
¿no? Entonces, a veces cuando nosotros como Procura nos presentamos ante una familia, explicar muerte encefálica. Son dos términos, y le quito la palabra encefálica, ¿qué me queda? Muerte. Y entender que la muerte encefálica es la muerte de la persona. Solamente que está el corazón aún batiente porque está con el soporte. ¿Y quién de ellos podrá donar órganos? Pues el que está con el diagnóstico de muerte encefálica. Estos dos escenarios podrán donar solamente tejidos. Este escenario podrá ser donante de órganos y a su vez de tejidos, pero estos otros escenarios no. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque a veces parece mentira, pero hay dudas en mucha de nuestra población, que en la morgue también se pueden extraer los órganos, y no es así. Tiene que estar el corazón batiente, o sea, tiene que ser en situación de muerte encefálica para poder ser donante de órganos. ¿Qué otro escenario? A veces confunden el estado vegetativo. Alguien en estado, y me ha pasado de repente a más de uno de mis compañeros que nos han llamado, tiene ya, de repente es un niño que nació con cierto déficit neurológico, ya tiene años postrado con soporte ventilatorio y quieren donarlo. No es posible. O alguien que ya de repente una secuela neurológica, un adulto que ya tiene tiempo, lo ven postrado y todo lo que conocemos que sigue, quieren donar, quieren parar el sufrimiento y quieren donar. Y no es posible. El estado vegetativo justamente es un estado de secuela en que la persona está viva y no podrá ser donante de órganos. ¿Sí? Entonces, para que sea donante de órganos, tiene que estar en esta situación de muerte encefálica en un área crítica, en un hospital, en una clínica. No va a ser donante de órganos, un cadáver en el mortuorio, ni una persona que hizo parada cardíaca en cualquier sala de hospitalización. ¿Sí? Para ser donante de órganos tiene que estar muerto bajo criterios neurológicos, o sea, en este estado, muerte encefálica. Y pues a su vez, ¿por qué pongo esa lámina? Porque cuesta entender que la muerte encefálica es la muerte de la persona. Muchas veces hacemos esta encuesta y todavía nos encontramos con este tipo de respuestas. Si se diagnostica que una persona esté muerta encefálica, quiere decir que está muerta, casi un 60%, confunden mucho en coma, 30%, algunos nos ponen no lo sé, a veces confunden los tres términos como sinónimos, muerte encefálica con coma y con estado vegetativo. Entonces, de ahí parte mucho el hecho de que no se entienda que la muerte encefálica es la muerte. Nosotros los profesionales de la salud tenemos que tenerlo claro cuando nosotros salgamos a transmitir a esa familia que está muerto, tiene que ser con la contundencia que lo amerite el diagnóstico y el respeto. ¿Sí? Porque si nosotros mismos no la tenemos clara, no la vamos a saber transmitir a las familias ante las cuales vamos a llevarle esta terrible noticia. Pues bien, entonces, nuestro trabajo empieza con identificar el posible donante, tiene que ser la causa conocida y sobre todo en ventilación mecánica, que parezca tonto, en nuestro país muchas veces puede ingresar un neurocrítico grave y quedar solo con tubo en T, porque ya no hay ventilador u otra cosa, o de repente no tiene la indicación, no le ha puesto el ventilador, pero tiene que estar conectado a ventilación mecánica. Nosotros lo identificamos, vemos que no tenga una contraindicación inicial en el camino, puede, porque de repente lo veo y no sabemos que tiene VIH, HTLV u otra contraindicación, ¿no? Entonces, en un inicio lo evaluamos y si no tiene ninguna contraindicación al inicio, pues entrará nuestro seguimiento. Si esta persona llega a muerte encefálica, o sea, un coma reactivo, el Glasgow 3, ausencia de reflejo de tronco y test de apnea positivo para muerte encefálica, completaremos el protocolo. Si se confirma este diagnóstico, será un potencial donante. Si no se confirma, será un posible donante y ver, de repente aún tiene esfuerzo ventilatorio o de repente aún está por metabolizar los medicamentos, ha estado de repente con trastorno a nivel hepático, renal, o de repente es muy obeso, que ha permitido el metabolismo de los medicamentos de sedación, analgesia, los depresores del sistema nervioso central, y de repente en el transcurso de los días va a ir recuperando, va a ir despertando, etc. ¿no? Una vez que se confirma el diagnóstico de muerte encefálica, si la familia autoriza la donación, será un donante real. Si llegamos a entrar a sala de operaciones y se llega a implantar algún órgano, será un donante efectivo.
Entonces, para que ustedes tengan en cuenta desde cómo inicia el proceso y cómo debería terminar, ¿no? Todo potencial donante debería ser donante, salvo que tuviera contraindicación, pero vamos a ver en algunas láminas en adelante de que tenemos una alta tasa negativa en nuestro país. Y esta es una lámina que le elaboró mi gerencia, la gerencia de Procura y Trasplante, las cuales les puede dar un marco general de cómo se da el proceso. Miren, del 100% que nosotros detectamos, del 100% de estos posibles donantes, de estos neurocríticos graves, se dice que un 50 o 70% debería hacer muerte encefálica. En teoría, pero miren, solo hay un 30%. ¿Y dónde está ese 20, ese 40% faltante? Le ganó la falla multiorgánica, le ganó la parada cardíaca, no se llegó, estaba muy inestable y no se pudo completar el test de apnea. O sea, ya vamos acá en pérdida, vamos en negativo. Teóricamente, de este 100% se dice que un 50 a 70% de estos pacientes con injuria neurológica severa van a fallecer en condición de muerte encefálica y solamente tenemos registrados, certificados con acta un 30%. Entonces aquí ya tenemos un negativo de 20 a 40. De los que entramos en entrevista familiar, solo nos donan ni una cuarta parte de ellos. Alta tasa negativa familiar. Que autoricen la donación, mientras que hacemos las pruebas de validación, la serología, hoy en día el protocolo, la prueba molecular para COVID y algunos otros exámenes adicionales que nos puedan solicitar los equipos de trasplante, un estudio tomográfico, etcétera, biopsias en el intraoperatorio, etcétera. En alguna parte de ellos va a hacerse frustro o esos órganos no se logran implantar. Entonces, para que vean ustedes, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, hay una serie de pérdidas, de contraindicaciones que se van sumando, Entonces, nosotros tenemos poca detección, pocos diagnósticos, pocos donantes, pues lógicamente se va a traducir en pocos trasplantes, ¿no? Y el operativo, lo que nosotros conocemos como el operativo, se activa en el momento en que la familia autoriza la donación, el momento en que hay este documento médico legal de la autorización de la familia. De ahí en adelante, activamos todo el operativo. Muchas veces nos quedamos solo aquí, en la entrevista, porque la gran mayoría es negativa, o nos quedamos aquí porque no logramos terminar la certificación por la gran inestabilidad, por las horas que tiene de muerte encefálica y todas las complicaciones en sucesivo que han venido. Está muy acidótico, ya está hipotérmico, ya está con coagulopatía, con hipocalemia severa, con hipernatremia severa, con hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, en un shock muchas veces ya refractario, que no nos va a permitir completar el diagnóstico. Y mientras no podamos completar el diagnóstico, certificar la muerte, el tratante no le va a poder dar la noticia a la familia no va a poder iniciar duelo y nosotros de Procura no vamos a poder hacer entrevista. Y bien, ¿qué es importante saber para nuestras actividades? Que hay patologías que pueden derivar en daño cerebral catastrófico y en donantes, ¿no? En Perú la mayoría de los donantes son por TEC graves o por hemorragias cerebrales, ¿no? ¿Y qué es importante? ¿Qué recursos son prioritarios para sacar adelante este proceso? Pues a la cabeza la tomografía, porque yo necesito tener evidencia de la lesión neurológica que justifique el estado neurológico. Pero si llega en Glasgow 3, no tengo tomografía, ¿qué será? Entonces necesitamos nosotros, este es un recurso prioritario, ¿no? Una neuroimagen para nosotros poder llevar adelante el proceso. Y ustedes como profesionales, pues las medidas a seguir. Resonancia en algunos casos, Doppler, que facilitaría y acortaría mucho, sobre todo los periodos de observación o cuando está muy inestable, angiografía cerebral, inmunoserología, la prueba molecular para SARS-CoV-2, el tipaje de la histocompatibilidad y disponer de biopsia, porque muchas veces por ciertas condiciones del donante de repente es obeso, necesitamos hacerle biopsia hepática para ver el grado de esteatosis y si se puede implantar ese hígado o no, o a veces de repente es diabético, hipertenso, elevado creatinina, tendremos que hacer biopsia de esos riñones para ver si están en condiciones de implante simple, sí o no.
entre otros. A veces ha pasado que hemos ingresado a sala y a pesar de que había un barrido tomográfico previo, hemos encontrado algunas lesiones que han sido compatibles con alguna neoplasia que contraindicaba en el momento. Entonces, todo tiene que activarse y hacerse en el momento, ¿no? Entonces, ven ustedes qué importante es pensar en estas patologías que puedan llevar a una persona a fallecer en situación de muerte encefálica y todos los recursos necesarios para sacar adelante estos procesos. Pero independientemente de las patologías, independientemente de los recursos, el agente fundamental de que se lleve a cabo todo este proceso en adelante, siempre es el personal de salud. El personal de salud que esté altamente calificado, entrenado, por como lo he puesto ahí, ¿no? Personal experto a pie de cama. Porque parece mentira, pero el manejo de un donante es manejo de un neurocrítico, pero un neurocrítico, a diferencia del neurocrítico, tú estás cuidando un paciente. Cuando tú cuidas un potencial donante, estás cuidando la vida de 2, 3, 4, 5, 6, 8 personas. Y toda la sucesión de eventos que viene tras el enclavamiento, tras la muerte encefálica, pues te lleva a estar ahí pegado. Muchas veces un médico, 2 enfermeras, estamos allí que tomando el LA, que corrigiendo, que el potasio, que el magnesio, que la manta térmica, que la solución, que pásale otro reto. Entonces, toma mucho, demanda mucho esfuerzo del personal, mucho esfuerzo de la parte logística, contar con los insumos, a veces no tenemos vasopresina, todos los hospitales o determinados horarios a veces no hay, ¿no? Entonces, demanda mucho el manejo de un potencial donante, pero para sacar adelante estos procesos siempre es importante y trascendente, como también lo demostró la pandemia, el recurso humano. Pues bien, vamos a entrar en tema en la detección. ¿Dónde empieza la detección? ¿Qué es la detección de un potencial donante? ¿Y qué pasos se siguen después de iniciado esta parte del proceso? Pues les dejo este axioma: sin detección no habrá donación. Es la parte que da el inicio, es lo que nos va a marcar la pauta. Y pues, ¿qué nos dicen los españoles? Que la causa número 1 de pérdida de donantes en todo el mundo, la que marca las diferencias entre países y sobre todo entre hospitales, pues va a ser la no detección de los potenciales donantes, o sea, de aquellas personas que fallecen en situación de muerte encefálica. Por eso es importante y trascendente el trabajo que nosotros hacemos en las visitas, ¿no? En las visitas a todas las áreas críticas y sobre todo muy importante la notificación que nosotros recibamos de ustedes. Por eso yo saludo, felicito y agradezco que estén aquí para que lo piensen, ¿no? No, tiene contraindicación y a veces no le avisan a Procura. Por ejemplo, hasta hoy en día nos vamos encontrando con profesionales que dicen, no, pero es un TEC por PAF, es muerte violenta, caso médico legal, él no va para Procura. No, sí, doctor, y se le explica, ¿no? Entonces, siempre piénselo y notifíquenos. Si en el camino llega Procura, por ejemplo, ha habido uno en Carrión estos días, Grupo AB, y no hay ningún receptor a nivel nacional AB para ningún órgano, ni riñones, ni corazón, ni hígado, ni pulmón, ¿no? Pero lo importante es que fuimos notificados, que hemos acudido, se ha evaluado, pero no había receptores, y suele pasar porque el AB no es un grupo muy frecuente, la mayoría de peruanos son O, y digo son porque yo soy grupo B, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la importancia de la notificación, para que lleguemos nosotros, evaluemos, consultemos, ¿no? Con los equipos de trasplante y entre nosotros mismos con las instituciones, a veces con Niño de San Borja, con Cayetano, con el Seguro Social. Entonces estamos en constante comunicación y viendo, pues, ¿no? Que de acuerdo a la edad, de acuerdo a ciertas condiciones, la organización va a definir la asignación de órganos en posterior, pero es importante siempre recibir la notificación. Y nosotros siempre haremos la consulta con los equipos de trasplante porque al final son ellos los que deciden si este donante está en condiciones o no. En Perú estamos teniendo muchos donantes de criterios ampliados. ¿Y qué son de criterios ampliados? Aquellos pacientes, ya sea por edad de 55 en adelante, que ya tengan un factor de riesgo de diabetes, hipertensión, o que en el transcurso hayan hecho alguna falla
ya sea hepática o renal, propia de todas las complicaciones y del manejo que no ha recibido para corregirlas todas ellas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que entrar con biopsia, pero todos esos detalles nosotros los ponemos en contacto con los equipos de trasplante y son ellos al final los que avalan o no seguir con el proceso y muchas veces la biopsia es la que define si se implanta o no algún órgano de los donantes. Pues esta lámina es de la doctora Rosita López, ella es intensivista, muy conocida también por muchos de ustedes, es médico jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital de Guillermo Almenara y Ricoyen. Y esta lámina creo que grafica el paso desde que nosotros recibimos un neurocrítico, un paciente con injuria neurológica severa, hasta que pueda evolucionar a muerte encefálica y que pueda convertirse en donante. Y ojo que no quiero que se malinterprete que nuestro objetivo es que todo neurocrítico sea donante, ¿no? Nuestro objetivo es que todo neurocrítico que llegue a muerte encefálica sea donante, ¿no? Entonces tiene que quedar bien claro los conceptos, que ustedes, los profesionales de la salud, hacen todo por salvar la vida de sus pacientes. Pero aquí lo mandatorio va a ser el tipo de lesión que puede llevarlo a muerte encefálica, ¿no? Entonces, cuando ingresa un paciente neurocrítico a sus áreas, entonces vienen las medidas de neuroprotección, todo el neuromonitoreo, de acuerdo con lo que contemos, tendremos monitoreo para PIC, etcétera, la osmoterapia, es opción quirúrgica, y sobre todo siempre es importante mantener la comunicación con la familia, la severidad del cuadro y lo que se está haciendo. Muchas de las familias peruanas, independientemente de la donación, aquejan mucho el hecho de que no han recibido la información de manera oportuna o de una manera clara. Y a veces, de repente, nosotros los profesionales de la salud somos muy técnicos para hablar, ¿no? Entonces, a veces nosotros hemos dado el informe, pero de repente no hemos hecho la contraparte de qué te ha entendido la otra persona, ¿no? Entonces, a veces hay ese pequeño detalle ahí en muchas de las familias que no han terminado de comprender o han sentido que ha sido poco el tiempo que ustedes les hayan podido otorgar en hacerles entender el diagnóstico, la evolución y sobre todo el pronóstico, ¿no? Pues bien, pese a todo el esfuerzo, como paciente neurocrítico, que ustedes, todas las medidas que apliquen por tratar de salvarle la vida y recuperar a esta persona, algunas de ellas van a evolucionar a muerte encefálica. Y clínicamente hay un evento que se presenta que viene a ser la tormenta de catecolaminas, la tormenta adrenérgica, en la cual se traduce con hipertensión, taquicardia, hipertermia de 40, 41, 42, elevación del gasto cardíaco y posterior a ello viene el enclavamiento. La duración de esta tormenta, nos dicen los brasileños que puede ser 20, 40 minutos, pero ¿qué nos ha dicho la experiencia? La duración de esa tormenta puede ser, sí, de minutos o puede ser de muchas horas. Va a depender de la previa. ¿A qué le llamo la previa? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente hipertenso previamente, con una hemorragia en ganglios basales propias del hipertenso y todo ello, pues esta tormenta pues va a ser más sostenida en el tiempo y en valores. ¿Mm? Igual, la contraparte, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Como la descarga fue en la parada, ¿no? Entonces, luego hay una situación en la cual pues manejas de repente presiones de 90-60, 90-50, y su tormenta va a ser muy suave, su tormenta va a ser de 110-70 y cae a 80-40, pero siempre está presente y hay que buscarla, porque este evento va a ser ¿posterior a qué? A la pérdida de los reflejos. Lo primero que yo en un área crítica, lo que evalúo a pie de cama dentro de mi neuromonitoreo siempre son las pupilas y va a ser lo primero en afectarse, ¿no? Vamos a ver en una lámina anterior cómo es el compromiso de los reflejos del tronco, que va a ir en función a la isquemia rostrocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, que se van a ir perdiendo los reflejos. Lo último en perderse va a ser el esfuerzo ventilatorio, y luego de ello va a venir este fenómeno que es la tormenta de catecolaminas, ¿no? Y en la cual, luego de toda esta descarga de hipertensión, taquicardia, hipertermia, elevación del gasto, ¡pum!, viene el shock.
Entonces, ese es el momento clínico de la muerte encefálica y es un punto de quiebre para lo cual debemos estar entrenados y preparados. ¿Por qué? Porque luego de este puntito de quiebre, tengo que cambiar. Yo hasta antes de esto, yo estaba haciendo neuroprotección, pero luego de este evento, ¿yo qué tengo que hacer? Organoprotección. Entonces, yo tengo que seguir corrigiendo todas las alteraciones para poder hacer un correcto diagnóstico de la muerte encefálica, un riguroso diagnóstico de la muerte encefálica, y con la opción de que pueda ser donante y que pueda ser donante multiorgánico. La mayoría de donantes en Perú son solamente de renal, y porque sean 2 riñones no quiere decir que sea multiorgánico, que sea 2 riñones es monoorgánico. Multiorgánicos son 2 órganos distintos. ¿Y qué aspiramos? A que los donantes sean no solo de riñón, riñones riñones, hígado, corazón, riñones, hígado, páncreas, riñones, hígado, corazón, pulmón, ¿no? Y eso va a depender de todo el manejo desde la previa, desde que ingresó como paciente neurocrítico hasta el momento del enclavamiento y la fase posterior. Pues bien, entonces nos ingresa un paciente con injuria neurológica severa, nosotros lo de Procura detectamos, vemos que no tenga contraindicación inicial para la donación. El primer pasito siempre es la causa conocida del coma. Evidencia clínica, neuroimagen de la lesión. La evaluación por los médicos de áreas críticas, neurología, neurocirugía, opción quirúrgica, o sea, todas las alternativas, toda la lucha que se haga por salvar a este paciente. Y siempre la notificación al equipo de Procura, ¿no? Entonces, desde ahí empieza. Desde la detección, desde que ustedes como profesionales de salud lo piensen, este paciente, la lesión es severa, igual, nadie está deseando de que fallezca y que ya ahorita sea donante, ¿no? Todos ustedes van a hacer el esfuerzo por darle el soporte, todas las medidas de neuroprotección, pero puede evolucionar a muerte encefálica y pensar en hacer todo el esfuerzo para que esté esa opción de que pueda ser donante. Entonces, el GLASO puede ser un predictor de muerte encefálica. Algunos de ustedes pueden estar en contra. En este trabajo que hicieron los uruguayos, del seguimiento que hicieron estos pacientes, miren lo que encontraron. A menor escala de GLASO de ingreso, hay un riesgo incrementado de fallecer. Y esto es solo con el GLASO, que es un número, es una estadística, ¿no? A menor escala de GLASO de ingreso, miren, un GLASO 3 es diferente a un GLASO 7, es diferente a un GLASO 6. A menor escala de GLASO de ingreso, hay un riesgo incrementado de fallecer. Pero muchos de ustedes me van a decir, el GLASO no lo es todo, y es cierto, el GLASO no lo es todo. Entonces, hay trabajos respecto a los factores predictivos de evolución a muerte encefálica precoz. ¿Y qué le llaman muerte encefálica precoz? La que se da en las primeras 24 horas del ingreso al hospital, a la clínica. ¿Y cuáles pueden ser estos factores predictivos que me pueden llevar a pensar que se pueden clavar en poco tiempo? Independientemente del tipo de lesión, de la localización, la desviación de línea media, la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, el borramiento de surcos de las cisternas, los signos que pueda haber de herniación, ¿no? Entonces, por eso es básico, fundamental, tener la neuroimagen, porque de repente me puede ingresar un paciente con GLASO 3, pero veo la neuroimagen y no hay nada, o a lo mucho un poco de edema, de repente lo pipearon, o hemos tenido mucho el año pasado alcohol metílico, ¿no? Metanol. Hemos tenido incluso donantes por metanol, ¿no? Entonces, tiene que haber esa correlación clínico y radiológico. ¿Qué más? Este es de un trabajo italiano en la cual hicieron un seguimiento de las muertes en UCI de los pacientes con lesión cerebral aguda para tratar de calcular el potencial de donación de donantes de órganos si iba a la par con los factores que venimos mencionando, ¿no? Y se encontraron con una particularidad. Miren ustedes, el número de las muertes, que es esta línea de aquí, el número de los que fueron declarados con muerte encefálica y el número que fueron donantes, ¿no? Entonces, siempre hay una diferencial entre los que fallecen
de repente en condición de muerte encefálica, porque la muerte es neurológica, con lo que se complete el diagnóstico. Y vean ustedes, si avanzamos en rango etario a mayores edades, ya nadie dice, no, ya no se completa el diagnóstico, pero no. En Perú, el donante de mayor edad, hemos tenido un señor de 72 años, el 2016, un T grave, donó riñones y a la fecha ambos receptores fueron a 2 hospitales distintos con buena evolución, ya 7 años de ello, ¿no? Entonces, la edad, por si acaso, no es una contraindicación. No nos fijémonos en la edad cronológica, sino en la edad biológica. Pero lo que quiero rescatar de esa diapositiva es que todas las muertes encefálicas deben ser diagnosticadas, independientemente de la edad, de si hubiera contraindicación, de repente si tiene una tuberculosis activa, una neoplasia, VIH. Debemos acostumbrarnos a certificar el diagnóstico, a hacer el diagnóstico, independientemente de la donación de órganos, ¿sí? Y en esta de aquí, miren ustedes, sobre todo los fallecidos en UCI neuroquirúrgica y que no tiene neurocirugía, ¿no? En negro son con neurocirugía y en plomo son sin neurocirugía, ¿no? Y como pueden ver ustedes, el mayor porcentaje de los fallecidos se dan en las primeras 24 horas. Y esto es un dato muy importante, esto salió en un trabajo del 2015, pero nosotros en el 2014 habíamos hecho este seguimiento, pero nos ganaron en la publicación. En nuestros seguimientos de Procura, cuando estaba en Almenara, con las chicas de Almenara, de sus seguimientos de los neurocríticos, encontramos que el 57% de ellos hacían muerte encefálica en las primeras 24 horas. Y mientras pasan los días, este porcentaje ya es menor. Entonces, ¿a qué vamos con la trascendencia de esto? A que los esfuerzos tienen que ir abocados a dar el soporte, a hacer un buen manejo y a que lleguen las mejores condiciones, sobre todo para completar el diagnóstico y lo otro con la opción de que pueda ser. Entonces, tal cual, miren, esto es un trabajo de España, la mayoría de sus fallecidos, sus neurocríticos con daño cerebral catastrófico, con injuria neurológica severa, se dan en las primeras 24 horas, algo muy similar a lo nuestro. ¿Qué más? Esta es una diapositiva que me compartió la organización para que ustedes vean en barra celeste los neurocríticos que ingresamos a seguimiento. Tenemos aquí del 2017 al 2022, ¿no? Y luego pues vino la pandemia y nos fuimos pues al suelo, subsuelo, petróleo, creo. Bajamos terriblemente y por allí vamos tratando de levantar cabeza, como se diría. Las barras en naranja son los potenciales donantes, o sea, aquellos con diagnóstico de muerte encefálica, y las barras en gris, los donantes. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una alta tasa de negativo. Bueno, aquí no está graficada la negativa familiar, pero miren, si todas estas muertes encefálicas fueran donantes, debiéramos tener 258 donantes. Acá 379, 323, 67, 66, 124. Ustedes pueden ver que mucho menos de la mitad o incluso la tercera parte de ellos se concretan en donantes. Aquí, por ejemplo, nosotros veníamos muy esperanzados. Miren ustedes, 2017, 52 donantes, 2018, 62, 2019, 75, y dijimos, no, si se mantiene la tendencia, vamos en subida el 2020, pero no, vino la pandemia y estamos empezando prácticamente nuevamente de cero, pero bueno, ahí vamos. Entonces, nuestro programa de seguimiento, vemos quienes califican para ingresar a este seguimiento, que no tengan contraindicación inicial. Hacemos el seguimiento clínico diario o en los 2 turnos, dependiendo cómo estemos programados, mañana, tarde o dependiendo de la evolución clínica. Y sobre todo, nuestros esfuerzos van encaminados a esto, a la detección precoz del enclavamiento, a la detección precoz de la muerte encefálica. Pues, todo paciente con injuria neurológica severa en nuestro seguimiento tiene estas salidas. Sale de alta, pero alta se refiere a sale del seguimiento.
Dios quiera que saliera con todas sus facultades, que saliera en Glasgow 15, que saliera como antes de ingresar al hospital, pero muchos de ellos van a salir con secuela, pero salen de seguimiento. Y entre un 50 a 70% va a fallecer. Va a fallecer ya sea en condiciones de muerte encefálica o porque le ganó la parada cardíaca. Fallece en condiciones de muerte encefálica, podrá ser donante de órganos y tejidos, y el que fallece en condiciones de parada cardíaca solo podrá ser donante de tejidos. Pues bien, esta es más o menos el resultado del seguimiento que nosotros tenemos. De este 100% de neurocríticos, el 61% fallece. Entonces vamos en la línea, ¿no? Que les había mencionado al inicio que un 50-70% de los neurocríticos logran fallecer. Entonces, aquí nosotros hemos obtenido un 61% de estos casos en seguimiento que fallecen. Y de este 61, 41 en muerte encefálica y 20% en parada cardíaca, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la muerte siempre es neurológica, todo el 61% debería fallecer en condición de muerte encefálica. ¿Por qué nos gana la parada cardíaca? Nos ganó la falla multiorgánica, nos quedamos cortos con el soporte, de repente no tuvo la oportunidad, no hubo cama en UCI, se quedó en alguna observación, de repente. Entonces, es para pensar, ¿no? Y para trabajar en esto y para recuperar. La tendencia en los últimos tiempos, pandemia y post-pandemia, pues nos está ganando mucho la falla multiorgánica, la parada cardíaca. Bien, empezamos la detección, ahora nos vamos con la identificación. Entonces, ¿dónde inicia? Desde el momento del enclavamiento, este fenómeno de la tormenta de catecolaminas. Tengo que estar atento precozmente para tratar de corregir todas las alteraciones que se me van a venir en el camino. Gran hipertensión, antihipertensivos, gran hipertermia va a haber en un momento, va a haber taquiarritmias, entonces va a haber un momento en que tengo que brindar este soporte, pero puede ser este evento corto, o puede ser de muchas horas. Generalmente es corto, hasta que se dé el enclavamiento y a brindarle todo el soporte, los vasopresores, tratar de llevarlo a normotermia, toda la resucitación con fluidos, todas las correcciones, el trastorno hidroelectrolítico, ácido base, entre otras, ¿no? Para poder tratar de llegar en buenas condiciones, cumplir las metas para hacer el diagnóstico y dar tiempo al duelo y a todo lo que va a venir con la opción de que pueda ser donante. Pues bien, entonces, esta es una gráfica más o menos de todo lo que pasa en el momento previo a la muerte encefálica, la inflamación, el daño neuronal, isquemia, todos los eventos que pueden haber a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, pero hay una estructura muy importante que es el tronco cerebral. Y la isquemia es rostro caudal, de arriba hacia abajo. Y aquí lo grafica muy bien. Miren cómo se va oscureciendo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. De arriba hacia abajo. Nos morimos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando se va dando este fenómeno y cuando ya llega al enclavamiento, ya va a venir este fenómeno de la tormenta de catecolaminas, la tormenta simpática. Y pues esto, hay daños en bulbo, en núcleo vagal, cardiomotor, vamos a perder el tono vagal de los vasoreceptores, hay una estimulación simpática muy intensa que se traduce con taquicardia, con hipertensión, con hipertermia. No es una fiebre, infección, no, 40, 41, es el hipotálamo. Es una fiebre de origen central, 42 grados, elevación importante del gasto cardíaco y ¡fum! Luego viene el shock. Es importante tener en cuenta que el shock del donante es multifactorial, hipovolémico a la cabeza. Recuerden que previamente puede haber estado recibiendo diuréticos osmóticos o nos puede haber estado ganando la diabetes insípida, una poliuria masiva. Entonces a veces ya venimos con un déficit de agua previo, disfunción cardíaca. Se dice que es un shock del tipo cardiogénico
También es un shock del tipo vasodilatado. Es un shock mixto, pero siempre la cabeza hipovolémico. ¿Qué más? Tener en cuenta que cuando yo identifico este fenómeno, ahí va a cambiar mi objetivo de la PAN. Cuando yo estoy cuidando un neurocrítico, yo tengo una meta de PAN como neuroprotección, pero cuando ya llega el enclavamiento, cambia mi meta de PAN a 65 en una PAN de órgano protección, cambian mis objetivos. Las metas, este protocolo que es brasileño me parece muy sencillo, por eso se los comparto, ya muchos de ustedes lo tienen, lo conocen, ¿no? Respecto a la parte ventilatoria, a la parte hemodinámica, una PAN de 65, vasopresina, hidrocortisona, la diuresis, sodio, potasio, magnesio, glicemia, hemoglobina, infecciones, temperatura, ¿no? Y todo ello, cómo está, si hay que hacer algún cambio, algún ajuste, cómo lo encontraste, y es tipo checklist, y me parece sencillo, y sobre todo muy gráfico de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué demostró Brasil? Que aplicando este protocolo hay un impacto positivo en disminuir las paradas cardíacas. Y esto es lo que hicieron, ¿no? La adherencia, acá midieron la adherencia al protocolo, a este protocolo que les he presentado, ¿no? Al tiempo, y lo que notan aquí, este es el trabajo, ¿no? Disminuir las paradas cardíacas. Tú disminuyes las paradas cardíacas, vas a tener más potenciales donantes y por ende vas a tener de repente más opciones de entrevista familiar, más opciones de que una familia te autorice, te diga sí y con el consecuente mayor número de donantes, ¿no? Y pues bien, vino este fenómeno de la tormenta, eso se da cuando está bajo medidas de sedación analgesia. Entonces, ¿cómo certifico, cómo hago el diagnóstico de la muerte encefálica? Esto es momento de otra charla, solamente acá les hago una pequeña introducción que se basa en 3 pilares, en el coma, en la ausencia de reflejos de tronco y en el apnea. El coma, tiene que haber unos prerequisitos, unas condiciones previas para yo empezar a hacer la evaluación en función a la presión arterial sistólica por encima de 100, temperatura por encima de 36, y en esta guía del 2020 nos dice que con una PAN por encima de 60, puede ser un requisito para empezar mi evaluación. Entonces, coma, cumplir prerequisitos y hacer evaluaciones, ausencia de reflejos del tronco. Les repito esta lámina del tronco cerebral, cómo se da la isquemia rostro caudal de arriba hacia abajo, progresiva, y en función a ello vamos a ir perdiendo los reflejos del tronco. Son 6 reflejos del tronco lo que se evalúa: el fotomotor, el corneal, el óculo cefálico, el óculo vestibular, el nauseoso y el trusígeno. Y lo último en perderse va a ser el esfuerzo ventilatorio porque está en bulbo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no? Nosotros podremos tener de repente algún paciente con Glasgow 3 y de repente todavía tiene trusígeno y ventilatorio, pero luego en las horas va perdiendo el trusígeno, luego va perdiendo el ventilatorio, ¿no? Porque es así la secuencia y es así el protocolo de evaluación, el orden. ¿Por qué? Porque tiene una ubicación neuroanatómica. Por eso tiene su porqué. Y lo otro es el test de apnea, en la cual nosotros vamos a demostrar el estimulante del centro respiratorio es el CO2, entonces como la persona que está muerta no respira, acumula CO2. Va a llegar a un punto en el cual pues va a acumular tanto de que lo vamos a demostrar con esta prueba entre 8 a 10 minutos. Por cada minuto de desconexión, el CO2 se eleva entre 2 a 3 milímetros de mercurio. Si empecé con 40, lo hice en 10 minutos, el final debe ser 60, 70. ¿Y cuánto me salió? 78. Entonces test de apnea positivo para muerte encefálica. Y de los 3 pilares, el coma, la ausencia de reflejos de tronco y el test de apnea, el crucial es esta prueba, el test de apnea, ¿no? Entonces no me playo más aquí porque eso es motivo de la sesión del otro miércoles.
Y pasaremos posteriormente a firmar este documento que es el acta de muerte cerebral, en la cual va la firma del neurocirujano o neurólogo, el tratante que puede ser el de UCI, el de emergencia, el de UCI pediátrica, dependiendo del área crítica donde se encuentra el potencial donante, y el director del hospital o su representante, que casi siempre firma el jefe de guardia. El lugar, la fecha y la hora. Entonces, este documento es el documento que certifica que una persona ha fallecido bajo el diagnóstico de muerte cefálica, o sea, bajo criterios neurológicos. En este documento no interviene nadie de nosotros de Procura, ni mucho menos nadie de trasplante, ¿no? Y pues viene una fase dura, difícil para los profesionales de la salud, que vendrá a ser comunicar las malas noticias, la peor de las noticias, la muerte de un ser querido a una familia. Y tener en cuenta que la noticia de la muerte genera una crisis. Hay muchas clasificaciones del duelo. Esta me agrada mucho. Y quiero que se tenga en cuenta de que hay dos fases iniciales en el duelo: la negación y la culpa. Entonces, nosotros tenemos que identificar si me entendió que está muerto. Porque si le dice, doctor, ¿y cuándo se va a mover? No he entendido que está muerto. ¿Ya? Doctor, ¿y cuándo lo va a operar? No te he entendido que está muerto, ¿no? Doctor, no puede ser cierto, no puedo creerlo, yo tengo fe, mi fe es poderosa y él se va a levantar de esa cama y vamos a ir hospital por hospital dando fe del milagro del Señor. Está en negación, no te ha entendido. Culpa. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué te hice? Culpa. No le gustaba venir al hospital, sí, pues era hipertenso, no tomaba sus pastillas. Culpa. Le dolía la cabeza, debía haberlo traído ayer, pero pensé que era pasajero. Y culpa, negligencia médica. Entonces, la negación y la culpa son fases iniciales del duelo, y el duelo se llama duelo porque duele, y el duelo va en función al amor. Mientras más amemos a una persona, más nos va a doler. Sé que no es motivo de esta charla, pero he querido ponerlo a propósito de lo que estamos viviendo los procuradores, lo que callamos los procuradores. ¿Qué pasa? Una vez que se certifica la muerte bajo criterios neurológicos, la comunicación está a cargo del médico tratante, ¿no? Sale a comunicarle a la familia y vendrá una fase de esta familia de que acepte la muerte, que puede ser pocas horas, que puede ser muchas horas, o a veces nunca entendió que está muerto. Para que nosotros, los profesionales de Procura, podamos acercarnos y plantearles la opción de donación. Pero si la familia no entendió que está muerto, yo no puedo hacer esto. Terminar de comunicar y plantearle de frente la opción de donación. Y es lo que estamos encontrando. No sé, a veces de repente ganará la emoción, pero estamos encontrando que muchas veces ya les han mencionado el tema de donación. Y recuerden, a una familia que está en duelo, que está aquí en negación, entonces, toda aquella persona que venga a decirme algo diferente a lo que yo quiero escuchar, voy a estar en guerra. No quiero saber de la donación, no vamos a donar. ¿Por qué? Porque está en su fase inicial del duelo. Entonces, esto tiene procesos y es importante darles, el tiempo lo va a determinar la familia. Y aunque les parezca de repente hasta incomprensible, a veces nos ha pasado que no podemos plantearle la opción de donación porque hasta el último momento nunca entendió y aceptó que estaba muerto. ¿Sí? Pues bien, entonces queda claro la comunicación de la muerte. Una vez que la familia acepte, entienda que está muerto, que le diga, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? ¿Ahora qué va a ser de mí? Ahí ya tenemos el pie que está hablando en pasado. Pero si le dice, tienes que levantarte de esa cama, tus hijos te esperan, le está hablando en presente.
Esto jamás. No podemos saltarnos procesos, ¿no? Hay que darle su tiempo a esa familia, a esos dolientes, para que puedan procesar y nosotros determinar con esta conversación que tenemos con ellos, en qué momento se les puede plantear. No es que ahorita voy a entrar y ahorita le voy a decir y ahorita le voy a preguntar. No, la donación se da como una conversación. Nosotros preguntamos sobre el fallecido, cómo era, qué ha entendido usted, qué necesita saber, necesita algún familiar que entre, el padre, la extremaunción, la religión, o sea, la relación de ayuda de muchas cosas. Y por ahí se sale el tema en buena hora. Pero esto sigue un proceso. Y bien, pues nos vamos a la selección. Entonces ya yo lo detecté, ya me notificó el doctor, ya lo tengo en mi seguimiento, ya identifiqué el fenómeno, sí, ya está en muerte encefálica, o no, todavía no está en muerte encefálica, o va a la muerte encefálica, porque todavía le queda, todavía tiene esfuerzo ventilatorio. Entonces viene aquí la selección, ¿no? Entonces, cambia mi objetivo, dijimos de neuroprotección a órganoprotección, todas las pruebas para validar cómo está la función renal, la función hepática, el perfil de coagulación, corazón, ecocardios, el AGA con el FiO2 al 100% por 5 minutos para ver el PAFI que esté más de 300 y que pueda ser donante de pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? El control de infecciones, medio interno, la atención a la familia de manera permanente, esa relación de ayuda que tenemos que establecer con ellos, para que el momento que autoricen, pues preparar todo para la ablación de los órganos, ¿no? Ya sea en el propio hospital donde está donando o trasladándolo a otro hospital dependiendo de la logística, ¿no? De las instituciones que vayamos a participar, a veces participamos en salud, Fuerzas Armadas, Niño de San Borja, entonces son coordinaciones interinstitucionales, muchas veces interhospitalarias, entonces tenemos que gestionar que todo se dé en orden y sobre todo para llevar a un resultado en el cual se traduce en salvar vidas, ¿no? Y toda la documentación para la posterior salida del cuerpo, la familia lo va a velar, lo va a enterrar, lo va a cremar, si va a ser muerte violenta y va a ir a la morgue. Ojo que no contraindica la donación. Hoy me hicieron una pregunta, por ejemplo, no te aviso de él porque es un TEC por PAF. No contraindica. Es muerte violenta, va a ir a la morgue. Lo que quiero que quede claro es que la donación es un pasito más. Ustedes tienen un paciente con una hemorragia cerebral, hace muerte encefálica, dona, entramos a sala, extraemos órganos, posteriormente ustedes entregan el certificado de función, el informe médico, la epicrisis, la hoja de salida, etc. Si no es donante, van a hacer todo ello, menos la extracción de órganos. La donación es un pasito más. Y en muerte violenta ustedes no van a entregar certificado, van a hacer la documentación, el cuerpo va a salir a la morgue hará la necropsia y entregarán certificado. Fallece en muerte encefálica, la familia autoriza la donación, antes de que vaya a la morgue, nos vamos por sala de operaciones. Entonces yo lo que quiero que quede claro es que la donación es un pasito más. ¿Sí? Entonces, ya selecciono, tengo que ver cómo están las funciones, cómo está programada la ventilación, los requerimientos, que tenga catéter, que tenga línea, lo ideal es que tenga línea arterial para el manejo, las infusiones, cómo están preparadas, las diluciones que tiene, es distinto que tenga nora, dopa, vaso, a que solo tenga nora, de repente o solo vaso, las dosis a las cuales se encuentra, ¿no? Para nosotros es muy importante el peso talla, la antropometría, porque en función a ello va a ser la asignación de órganos. La edad, el grupo sanguíneo, les había mencionado, yo soy B, solo le podré donar a un B, no le podré donar a un grupo O, entonces eso es básico en la asignación, cómo está la diuresis. Entonces, ¿por qué? Porque es importante hacer este change, este cambio, ¿no? Este cambio de chip, que ya no estoy haciendo neuroprotección, que voy a hacer órganoprotección.
¿no? Entonces, todas las alteraciones que se presentan tras la muerte encefálica, todos los hipos y en este lado todos los hipers, perdón, que se puedan imaginar, ¿no? Shock, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopatemia, acidosis, hipotermia, hipernatremia, hipercloремia, hiperglicemia, diabetes insípida central. Entonces, yo tengo que corregir todas esas alteraciones. ¿Para qué? Para hacer un correcto diagnóstico de muerte encefálica y para tenerlo en buenas condiciones con la opción de que pueda ser donante de órganos. Y tener en cuenta que es muy importante hacer este manejo correcto, adecuado. ¿Por qué? Punto uno, puede ser que me gane la parada cardíaca, pierdo al donante. Puede ser que, bueno, llegué a entrar a sala, extraje órganos, los trasplanté, pero retraso en la función. Es diferente que yo de repente tengo un donante, entre a sala con creatinina de 0,8 a que entre a sala de operaciones con creatinina de 2. 0,8 y 2, ¿cuál va a estar mejor? El de 0,8 ese trasplantado de riñón se va a ir en 5 o 7 días a su casa. El trasplantado de un riñón con creatinina de 2 se va a quedar de repente 3 semanas hospitalizados, va a ser función retardada del injerto, va a requerir diálisis post ese trasplante y va a aumentar la mortalidad del receptor por el tiempo que se está quedando, etcétera. Entonces, todo es importante y trascendente. ¿Qué más es importante, no? A veces los encontramos con nora en dosis altas o con dopa, antes más se usaba dopamina, ¿no? Entonces, yo necesito que tenga una PAM de 65, no una de 90, 100 ni 110. Ya no estoy en neuroprotección, órgano-protección, porque yo no necesito dañar estos órganos, afectar la circulación esplácnica con dosis altas de estos medicamentos. Yo necesito asegurar, recuerden que el shock en su mayoría es hipovolémico, yo necesito órganos de este color. Entonces, volumen, resucitación con fluidos, ¿sí? ¿Qué más? Nosotros tomamos todos los datos, ¿no? Todos los datos, la causa de muerte, el hospital, fecha y hora aproximada de la muerte encefálica, vamos a ver nosotros la sábana y ahí encontramos, buscamos y encontramos los procuradores. Aquí hizo hipertensión, taquicardia, shock y aquí se enclavó, ¿no? ¿Por qué es importante este momento? Porque es distinto que yo trasplante unos órganos con 24 horas de muerte encefálica a que trasplante con 36, 48, 72, porque eso va a afectar en la función de los órganos a posteriori. De repente esos riñones, si tiene 48 horas de muerte encefálica, ya no le van a durar 20 años, le van a durar 10. O sea, todo es importante, todo es vital. Todos los antecedentes que podamos investigar, infecciones previas, exposiciones ocupacionales, conductas sexuales, conductas de riesgo, drogas, transfusiones, tatuajes, piercing, por si acaso no contraindica, pero igual todo tenemos que averiguar. Les había mencionado que es muy importante el peso talla, el índice de masa corporal, sobre todo, y si ha recibido transfusiones previas, también es un dato importante a tomar en cuenta. Los estudios serológicos que hacemos al donante, tal cual un donante de sangre, VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV1 y 2, sífilis, chagas, citomegalovirus. Aparte hacemos toxoplasma, muchas veces rubiola, herpes, ¿no? Tener todos los exámenes, cómo ha sido la evolución, ¿no? Muchas veces de repente ya hacen leucocitosis, leucopenia, desviación izquierda, plaquetopenia, entonces se eleva la creatinina, las transaminasas, es muy acidótico, el sodio, a veces encontramos sodios de 180, 200, el potasio, hipocalemias severas de 1, 1,5, 1,8, 2, los cultivos, hay que tomarles cultivo y todas las pruebas que nos permitan validar los órganos. Si necesita tomografía, vamos a tomografía. A veces cuando el hígado está en condiciones de hacer split, que es bipartición, una porción pequeña para pediátrico y una porción mayor para adulto, nos pide tomografía abdominal trifásica. Y tenemos que coordinar porque con este tipo de tomografías el cirujano puede evaluar y validar el punto de corte, ¿no? Entonces, a veces son exámenes adicionales, extras que nos solicitan los equipos de trasplante. Todos los datos en la unidad crítica, si hubo paro, el tiempo que duró, qué medicamentos tiene, nora, dopa, drena, vaso, dobutamina, etcétera, si había infecciones, los antibióticos recibidos. Y con respecto al COVID, se forma parte de nuestro protocolo, hacemos la prueba molecular, pero lo que se ha visto, pues, las tendencias en muchos otros países es que están trasplantando donantes COVID positivo,
¿no? Y no han encontrado diferencia significativa en la sobrevida para riñones, hígado, corazón en esta serie. Y en esta otra que hubo de 617 donantes COVID positivo, se trasplantaron 1.241 personas, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida de los injertos a los 30 días, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Y es muy importante, nosotros tenemos que hacer un match entre el donante y el receptor. Los datos clínicos, los análisis morfológicos, funcional, con todos los eventos que pueden darse durante la extracción, la preservación de los órganos, el implante, la reperfusión. Es muy importante tener en cuenta que esto es un indicador de calidad. El momento clínico que se da la tormenta, hasta el momento que se establece el diagnóstico, hasta el momento que nosotros entremos a sala de operaciones y hagamos el clampaje de aorta, el tiempo ideal debiera ser 24 horas. Pues en Perú lo duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta, por eso trabajamos mucho en este momento, en este fenómeno, que ustedes, los profesionales de áreas críticas, identifiquen la tormenta. Identifiquen este fenómeno clínico, porque ahí ya deja de ser un paciente neurocrítico a ser un potencial donante. Y tener en cuenta que durante este evento de la tormenta puede haber un aturdimiento miocárdico. Si yo, y aunado a la acidosis, a la hipotermia, si yo hago un ecocardio inicial, pues lógicamente ese corazón va a estar aturdido, pero si yo corrijo la hipotermia, la acidosis, la hipocalemia, la hipocalcemia, puedo recuperar ese corazón para trasplante, y nos ha pasado, ¿sí? Es importante el trabajo que podamos hacer con ustedes, los profesionales de área crítica, sobre todo con los intensivistas. Es importante con la recuperación. Hoy en día estamos por aquí. 2 órganos por donante, les había dicho riñoncitos, riñones e hígado, 2.3, por ahí vamos. Pero debemos apuntar a esto, a que gracias a estas actividades, a estos cursos que tenemos, a estos intercambios de experiencias que tenemos, pues lleguemos a esto, a que de cada donante se puedan obtener 4 o 5 órganos para trasplante. Esta es la evolución de la tasa de donantes. Nuestro mejor año fue el año 2011, ¿no? Les había mencionado, vino una caída, les había mencionado que teníamos la esperanza acá, 2017, 2018, 2019, dijimos la tendencia, 2020 subimos, vino la pandemia y bueno, estamos por aquí, 1.3, que es una tasa muy, una de las más bajas de Latinoamérica y del mundo. Y que es importante tener en cuenta que todos somos parte del proceso de donación. Cuando un paciente fallece en algún área crítica, en particular en cuidados intensivos, que no es lo frecuente, la mayoría de los donantes provienen de las emergencias, entonces el médico a cargo debe iniciar el proceso y sobre todo asegurar su continuidad. Lo importante es la notificación, la identificación, la detección precoz del enclavamiento, el cambio de la terapéutica, y notificar a nosotros los coordinadores de procura. Es importante tener en cuenta que la notificación es obligatoria. Está en el artículo 43 del reglamento de la ley de 28.18.9, ¿no? Los establecimientos de salud están obligados a notificar oportunamente a la organización la eventualidad de potenciales donantes de órganos y tejidos. Ya les había mencionado, Susana, que el 23 de mayo vamos a celebrar el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Cada país tiene su día y el nuestro es esta fecha. Y justamente estas actividades académicas de estos miércoles se han dado en el marco de la celebración de este día en este año 2023. ¿Sí? Bien, como conclusiones, no olvidemos que la donación de órganos es un derecho, salva vidas, es un derecho para el que fallece en condiciones de muerte encefálica que se cumpla su deseo, y es un derecho para el que está en lista de espera recibir un trasplante, con la oportunidad de vida que eso significa. Debemos incorporar la donación de órganos como parte de la cartera de servicios de áreas críticas, ¿no? ¿Cuántos donantes he tenido? A ver, la emergencia del 2 de mayo, la UCI del 2 de mayo, del Naval. La muerte es una sola y siempre es neurológica. La detección precoz del enclavamiento y evitemos la pérdida del donante. La notificación inmediata de los potenciales donantes a los coordinadores de procura y sobre todo trabajemos en estos dos. Establezcamos el diagnóstico de muerte encefálica independientemente de la donación y nunca introduzcamos el tema de donación hasta estar seguros que la familia comprendió la muerte y recuperó su capacidad para afrontar situaciones nuevas. No antes, por mucho que nos quieran ayudar, ¿sí? Gracias, ahí está mi número, mi correo, estoy a su disposición para las preguntas.
A ver, muchas gracias, doctora Jessica, excelente presentación. Y sí, tenemos algunas preguntas que nos han hecho durante el transcurso de la exposición. Una de ellas es, ¿cuál sería su recomendación para luchar contra los mitos acerca de la donación? Qué interesante pregunta. Mi recomendación, pues, es a varios niveles, ¿no? A nivel de la organización debiera haber un trabajo eh, de hacer llegar el concepto de la transparencia de los procesos. Hay un gran temor respecto al tráfico. En nuestro país, como vivimos una situación de demasiada corrupción, entonces muchas familias consideran, creen de que hay tráfico de por medio, de que se va a beneficiar a alguien con mucha plata o que ha pagado mucho, ¿no? Entonces, debiéramos trabajar en ese sentido de garantizar la transparencia de los procesos, la adecuada asignación de órganos que se hacen de acuerdo a criterios internacionales, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos falta, creo que de repente hacer un trabajo más de campo, pero también nosotros, cada uno de nosotros, no hacer lo que llamamos el radio Bemba, ¿no? Muchos de ustedes, pues, no solo trabajan en áreas críticas, muchos son profesores, tienen alumnos o están haciendo algún posgrado, diplomado, maestría, qué sé yo, ¿no? Exponer sobre nuestro tema, hablar sobre nuestro tema. Otro punto de mucha desconfianza es el diagnóstico. No pongas sí en tu DNI, porque si llegas grave a un hospital, ya no van a hacer nada por salvarte la vida, por sacarte los órganos. Y eso pasa en mucha gente joven, que nos dice que van a ser donantes, pero su familia lo sabe, pero el DNI dice no. ¿Y por qué dice no? Y nos comentan eso. Entonces, ¿qué traduce eso? Que hay desconfianza en el diagnóstico. Entonces, hay una triada que siempre nos recomiendan los españoles, pienso, siento y hago, ¿no? Entonces, yo tengo que transmitir la seguridad de los conceptos, del diagnóstico, de la evaluación que hemos hecho de la muerte encefálica, para que las familias no queden con ninguna duda, ¿no? Entonces, básicamente tienen desconfianza del diagnóstico de que los declaremos muertos porque ya queremos los órganos, porque vimos el DNI que dice sí y ya. Y lo otro, la gran desconfianza va en función a la asignación de los órganos, ¿no? Yo creo que por ahí debiéramos trabajarlo a nivel institucional, hospitalario como país. Así es, respecto a este tema hay mucho todavía que trabajar, ¿no? Desde la parte educativa, con el Ministerio de Educación, porque rondan muchos mitos alrededor de este tema, que estamos seguros que tenemos que erradicar esos mitos poco a poco, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir trabajando, es un arduo trabajo que tenemos que hacer y que estoy segura que en conjunto con ustedes, que también son difusores del tema de donación de órganos y ahora que conocen un poco más del tema, estoy segura que se van a ir erradicando poco a poco. Otra de estas preguntas que tenemos es, bueno, aparte de una pregunta y también es un comentario, ¿no? Es, doctora Román, felicitaciones. Queda claro entonces que se debe solicitar la donación de órganos cuando la familia habla de su ser querido en tiempo pasado. Significa que Excelente, por acepto la... favor, Así es. denle un viaje a Cancún, no sé, un Bien, premio Anonymous. especial, anónimo, se Anonymous, ganó le un diste en el premio blanco. sorpresa, se Sí, ganó un premio viste. sorpresa. Sí, ya no. Excelente, excelente, Significa sí. que aceptó Es, la partida de su ser amado y comprendió su muerte. es que son detalles que hay que estar atentos a ellos. Por eso es importante, nuestra relación de ayuda empieza en un acercamiento, en ver la dinámica familiar, qué está pendiente. A veces hay situaciones, de repente hubo un conflicto previo, una pelea, a veces alguien falta que venga, que se despida, o sea, todos esos detalles porque yo creo que debemos vivir en paz e irnos en paz. ¿No? Y a veces hay situaciones en las familias que nosotros tenemos que contribuir con nuestro granito de arena, ayudar. Entonces, estar atentos allí a cómo le habla, qué le habla, y va a haber, no sé quién es el que escribió, dice Anonymous, que parece que te entendió y de ahí retrocede. Incluso a veces ya firmaron la donación, ya vamos a entrar a sala y otra vez está con la duda. Y es natural, porque como les presenté la lámina del duelo, es así, ¿no? O sea, el duelo no es una escalera que hoy estoy en la negación, paso a la culpa, paso a la... No, el duelo es como la ola del mar.
va, viene, estás de subida, estás de bajadita y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a todas esas situaciones y demostraciones para nosotros ser de ayuda. Y el siguiente comentario también viene a lo mismo, ¿no? Ah, no, dice que nos permitan hacer nuestro trabajo. Excelente. Sí. A ver, Rosa nos hace otra pregunta. Aparte de las córneas, ¿qué otros tejidos se consideran para donar? Buena pregunta. En algún tiempo solicitábamos piel, ¿no? Coordinamos con el niño, con un dermátomo, pero las familias a veces lo toman a cruel, ¿no? Y le explicamos que es como un raspado, que se toma de la cara interna de muslos o de la parte posterior aquí de la espalda. Muy pocas familias lo terminan autorizando. Es más, y tú podrás dar fe, Susana, si la familia donan órganos, muchos de ellos te ponen la condición de no córneas, no córneas, o sea, le dan un sentido especial a los tejidos. ¿Qué otros tejidos se pudieran obtener? Válvulas cardíacas, huesos, ¿no? Por ahí hay un proyecto que ya comentaré con Susana, un traumatólogo de mi hospital quiere empezar con esto de trasplante de huesos, ¿no? De donante fallecido, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar todavía, pero sí. Sí. Ujú. Y quizás es importante señalar en este punto, ya que hablamos del tema de donante de tejidos, es importante señalar que para ser un donante de córneas no es necesario fallecer bajo criterios de muerte encefálica. Todos los pacientes que han fallecido por parada cardiorrespiratoria pueden ser potenciales donantes de tejidos corneales o de tejidos en general, ¿no? Solo eso para profundizar el tema de tejidos. A ver, otra pregunta es, ¿el acta de donación debe hacerse antes de plantear al familiar la donación o después? Ya creo que a muchos Ay, nos quedó qué claro, a linda. ver. Es la doctora Indira, Ya, a ver. anestesióloga de Almenara. Gracias, doctora, por su salud. Nos habla de, no, la fecha y hora de la muerte en el certificado, Sí, creo que de ¿no? la fecha y hora de la muerte es una pregunta que estaba en el chat, que la hicieron hace un rato, ¿no? Ah, ya. A ver, Entonces yo estaba estoy en leyendo otro. otra. Ya, ya, Sí, ya. sí, sí. En el chat, a ver, primero era la de otra vez Anonymous, que nos ¿Ya? decía, ¿el acta de donación debe hacerse Ah, antes ya. de plantear al familiar la donación o después? A ver, ¿Dónde yo creo que está esto se el refiere acta? al acta de muerte encefálica, me parece. A ver, son dos momentos. Una vez que nosotros cumplimos el protocolo, lo certificamos con el documento que les mostré, ¿no? El acta de muerte cerebral, que se quedó con ese nombre porque así salió en la ley, ¿no? O sea, el nombre correcto debiera ser encefálica, pero ha quedado porque está en la ley y no lo podemos cambiar. Ahora, luego de que la familia entendió que está muerto, planteamos la opción de donación y autorizan la donación, firmarán un documento que se llama autorización de la donación, ¿no? Entonces, son dos documentos que tienen que estar en todo proceso de donación. No sé si a eso va la pregunta o me perdí, Susana. Sí, parece que se refiere a que el acta de muerte encefálica debe de hacerse antes de plantear al familiar la donación o después. No, primero tenemos que certificar que el muerto está muerto, Así. ¿ya? No podemos nosotros saltarnos procesos, ¿no? Porque de repente a veces ingresa pues un paciente con una lesión grave, un TEC por PAF, o de repente el pronóstico es malo y la familia ya no quiere sufrir, quiere que le limiten el soporte, quiere que haga parada cardíaca rápido, sobre todo cuando vienen de provincias, son referidos de lugares lejanos y a veces están con muchos gastos económicos, quieren que ya haga parada, ya llevárselo para velarlo, enterrarlo y todo lo que sigue, ¿no? Pero bueno, entonces son dos momentos, el acta de muerte encefálica y posteriormente va a ser la autorización de donación, ¿sí? Pero toda muerte encefálica tiene que estar certificada con este documento que les he mencionado. Está ahí el doctor Arroyito, un comentario antes. Me dice, ¿cree usted que entre los médicos hay mucho desconocimiento de las bondades de la donación? Por supuesto que sí. La primera barrera que tenemos es la hospitalaria, o sea, nuestros compañeritos, ¿no?
Sí, hay mucho desconocimiento en función a la donación y sobre todo se mezcla lo personal y lo profesional. De repente, de manera personal, esta persona, este profesional de la salud está en contra de la donación. Puede ser respetable, ¿no? Está en contra, ¿no? Eso es lo personal, pero se mezcla con su labor profesional y te pone trabas, barreras a veces, ¿no? Ah, y no, pues, o sea, lo personal no debiera mezclarse con lo profesional. ¿Qué otro detalle también hay? Que a veces no hemos sido entrenados en el manejo de estas situaciones del duelo y hay muchos profesionales de la salud que no saben manejar el dolor de las personas, o sea, de verlos llorar, ¿no? De todas estas manifestaciones del duelo y a veces te quiere que ya lo saques rápido del área crítica o que rápido visite y rápido salga. Esos detalles nosotros tenemos que coordinar, ¿no? Y para ello a veces se trabajó mucho el curso de comunicación de malas noticias, ¿no? En que se hacía un entrenamiento, un curso taller de cómo dar las malas noticias, que influye mucho la postura, el tono de voz, que tú tengas en silencio el teléfono, que tengas la mirada dirigida y sobre todo atento, ¿no? A todo, a la conversación que vas a tener con la persona, ¿no? Con la familia. Entonces todavía hay mucho por trabajar y una recomendación importante que nos dan siempre al comentario del doctor Arroyo es que, a ver, los esfuerzos no deben ir a campañas publicitarias. Los esfuerzos, la parte de gestión, la parte económica debe ir a capacitar al personal y sobre todo al personal hospitalario. Entonces, ahí deben ir nuestros esfuerzos, a seguir con la capacitación, a seguir avanzando en esto, a que se entiendan los conceptos. Parece mentira, pero hace poco me llegó unas imágenes de un pacientito que está pidiendo que le donen un corazón, que si tu familiar está en muerte cerebral o está en estado vegetativo, llama a Procura o comunícate conmigo, ¿no? Que son, es inaceptable. Es inaceptable porque se comprende la desesperación del paciente, pero ese paciente tiene un equipo tratante, ¿no? Un equipo médico y de enfermería que orienta a estos pacientes, entonces por ahí también puede haber una falla, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, doctor Arroyo. Le agradezco su comentario, que esté conectado, es cirujano de trasplante. ¿Quién Sí. más? A ver, hay algunas preguntas en el chat. Patricia Campos, mira, ¿a todos los A ver, donantes les extraen tejido corneal? No. A veces en la autorización la familia nos niega y se respeta. Ojo, nosotros somos muy respetuosas, es un compromiso de honor, de palabra, médico, ético, legal, el compromiso que se asume con las familias. Alberto Torres, me parece que era emergencista de 2 de mayo. Hola Jessica, así debe ser. Albertico, veo 5, debe ser él. Mi pregunta es cómo van las leyes en Perú para que se pueda respetar nuestra decisión de donar, ya que bueno, la ley está y nos ampara. El problema es que si nos queremos imponer con la ley, ya sabemos cómo nos puede ir. Ese es el detalle, ¿no? Porque incluso la Ley General de Salud en su artículo 110 nos dice que toda muerte violenta en la cual va a hacerse la necropsia de ley, se pudieran extraer los órganos sin saber la voluntad del fallecido previamente y sin consentimiento de la familia. Yo la primera vez que lo leí, en el año 2010, me emocioné y dije, uy, aquí, a ver, hacemos eso y denunciados todos. Aquí lo importante siempre es dejar claro con nuestra familia y que cumpla nuestra voluntad, nuestro deseo. Anónimos escribe, me refiere al acta de muerte encefálica. Entonces, el acta de muerte encefálica, una vez que se certifica el diagnóstico, se firma esta acta y luego que la familia entendió que está muerto y autoriza la donación, son momentos distintos. Es más, de repente el acta de muerte encefálica la tenemos ahorita, 9:30 de la noche, el 2 de mayo. Pero la familia está en negación, intervenimos más tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde, y nos dona mañana 4 de mayo, 11 de la noche, ¿no? O sea, son documentos distintos, son momentos distintos, por eso es que no siempre, de una vez le dije que está muerto y de una vez le digo que para que done.
No, son momentos distintos que van a estar en función a la comprensión de la muerte por parte de la familia. La hora de muerte es cuando se declara la muerte encefálica. Muy buena pregunta y es así, es la hora de muerte encefálica y debería ser la hora del certificado de defunción, que por ahí vi otra pregunta de la doctora Indira, me parece. En la hora de las 9:30 debiera ser la hora del acta del certificado de defunción. Pero los procesos, ahorita es el acta de muerte. Nos dona mañana 5 de la tarde. Entraremos a sala mañana, no sé, 10 de la noche. Saldremos de sala el día 5, qué sé yo, 2 de la mañana. Entonces, para darle tiempo, los trámites que va a seguir posterior, muchas veces se pone la hora de qué está pasando a sala de operaciones. Teóricamente, debiera ir la hora del acta, el certificado de defunción. Pero es la hora de la muerte. La hora que yo certifico es la hora de la muerte de la persona. Exacto, hora y fecha. Sí, María Cecilia Silva. Buenas noches. La decisión de donación. Si el paciente expresa en su DNI dice sí y en otro dice no, no le entiendo. ¿En otro qué? ¿Otro DNI, otro documento? Bueno, independientemente de que el DNI diga sí, diga no, esté en blanco, porque el DNI tiene 3 opciones. Diga sí, un 13%, diga no, más del 70% y esté en blanco. Siempre hacemos entrevista a la familia, siempre consultamos a la familia. ¿Sí? Y hay un orden de prelación, no sé si en función a ello va su pregunta, ¿no? Pareja, esposa o cónyuge, ¿no? Hijos mayores de 18, padres o hermanos, ¿no? Ese es el orden de prelación. Pero a veces las consultas, y me ha tocado y le ha tocado a muchos de los chicos de Procura, que los profesionales, pero la esposa quiere donar, y la mamá no quiere, pero la esposa manda. Sí, en el orden de prelación establecido en la ley, la decisión de la esposa manda. Pero a ver, esa esposa se va a querer enfrentar a la suegra, o sea, más adelante, y los nietos, y no sé. O sea, estas cosas tienen que quedar claras. La donación es una opción, no es una imposición. La tragedia aquí es la pérdida, el fallecimiento de la persona. La donación no quiere, no debe y no genera conflicto, ¿sí? La donación es una opción que puede ayudar en el duelo en adelante, no lo podemos garantizar, pero para muchas de las familias significa algo positivo en la tragedia, que su ser querido falleció dando vida, que le ganó a la muerte, que trascendió, lo llevan a un lugar de héroe o de ángel, que falleció dando vida, o que partió de este mundo salvando vidas, ¿sí? Pero no la contraparte, de imponernos, de generar conflicto, el dolor de estas familias. Los esfuerzos vayan siempre a capacitación. Exacto, María Cecilia Silva Aguilar, sí, perfecto. El Congreso está luchando por la ley, el consentimiento presunto, es cierto, pero eso no va a ayudar lo que quisiéramos. ¿Qué pasa? España, que es el país número 1 en donación y trasplante, tiene la ley del consentimiento presunto, pero aún así hace entrevista familiar y aún así tiene un 15% negativa. Porque para ellos más importante que imponer es proponer. Entonces la familia tiene que estar de acuerdo. Ellos tranquilamente pudieran hacer aplicar su ley, pero aún así tienen 15% de negativa, ¿no? Entonces, en algunos países, no me acuerdo cuál de ellos fue, que hubo una gran cola para el no, para poner el no en el documento. Entonces, por allí no creo que tanto nos ayude. En provincias también coordinan con hospitales de MINSA, por supuesto que sí. Llaman a la organización. Aquí creo que Carlitos ha colgado el número. La DIDO está 24/7 a un teléfono ahí en WhatsApp que ha publicado. Procura, tenemos en Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa, Ica, Huancayo, no sé si me comí alguno, y en algunos lugares que nos han avisado, hemos viajado, se coordina
me parece, yo he ido alguna vez a Pucallpa, a Tarapoto, a Huánuco, algún compañero ha ido a Cajamarca, Chimbote también hemos tenido Huaraz, donante. Chimbote el año pasado, Ujú. Huaraz hace muchos años, entonces, mm, el que inicia el proceso es el médico a cargo. Generalmente son emergencistas o intensivistas en que ha habido una predisposición de la familia, activamos el proceso y viajamos, ¿no? Una vez a mí me tocó ir a Pucallpa, era un grave accidente en moto, no estaba en muerte encefálica, tenía esfuerzo ventilatorio y al día siguiente me hizo paro por hipocalemia severa, lo sacamos del paro, al final pudo donar riñones, ¿no? Pero yo fui primero para evaluar, validar el diagnóstico y cuando ya estuvo en muerte cefálica viajaron los cirujanos de trasplante, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos y vemos la forma. Yo he ido también a Puno, Juliaca, sí, Puno, Juliaca. Procura de córneas, el hino, ¿no? Ahí nos puede decir Susana, María Auxiliadora, el niño. ¿Quiénes más, Susana, están A trasplantando ver, córneas? en esta pregunta respecto a establecimiento de salud del MINSA están acreditados el Lino, María Auxiliadora, Loaiza, Niño de Breña y Niño de San Borja. También hay algunas clínicas privadas que también hacen trasplante de córneas, pero ellos básicamente trasplantan con córneas procedentes del extranjero. Ujú. Ya. Aquí María Cecilia, que está muy activa en el Están chat. atentas. Sí, un premio sorpresa. Siempre hay un líder en la familia y con él o ellos se les pide la donación. Ella no es procuradora, tiene perfil, ¿ah? Se perfila. Excelente, María Cecilia. Qué tal olfato? Sí. A veces, nos ha pasado que hay un líder que no necesariamente es familiar, es un padrino, o es un mecenas, o es alguien en quien confía mucho en su opinión, o que siempre les ha dado una mano, ¿no? Y a veces ha sido gravitante en la decisión, ¿no? Hay que saber identificarlo, para que nos sea de ayuda, ¿no? A veces ellos entre sus términos sencillos, bueno, acá les comento, ¿no? Era mi primer donante es abogado y era madrugada, estaba la esposa con la hermana del fallecido y había un señor, un adulto mayor que no era familiar, era las 2 de la mañana, me dio penita dejarlo fuera, lo hice entrar a la oficina y estaban dudosas y este señor les dijo, hijita, dona, porque se van a pudrir sus órganos, se los van a comer los gusanos, mejor que done y que salve vidas. Y con esas palabras que le dijo este señor, los terminó de convencer y fue donando. Y a veces hay así, nos ha tocado padrinos que los conocen y que están a favor y que terminan ayudando a que se concrete la donación. Ay, la doctora Indira. Una lectura para todos los que trabajamos en donación. Ah, sí, doctorita, créame que no lo termino. Ese librito es muy bueno, Reparar a los vivos. Sí, usted me lo recomendó, también me lo prestó una nefróloga de Sabugal. Muy bueno, Reparar a los vivos. Habla del duelo, de la pérdida de un hijo joven, un surfista, y todas las emociones que se viven tras la muerte, la comunicación de la muerte y la donación. Bien. Reparar a los vivos. Ujú. Bien, bien, bien. Bueno, creo que el tiempo nos queda cortito porque el tema de donación de órganos es tan amplio que en realidad en una sola sesión no podríamos ahondar tanto en este tema, ¿no? Son varias sesiones y son varios años de entrenamiento, inclusive para los procuradores. Les agradezco, te agradezco, muchas gracias, doctora Jessica Román, por la excelente presentación. Siempre es un lujo tenerte como ponente. Y a todos los participantes también por estar conectados de Y inicio a fin. muy activos. Y muy activos. Me encanta que siempre haya así esta dinámica y que esta sesión sea más como un conversatorio entre todos, ¿no? De Ujú. preguntas, respuestas, y eso indica que en realidad sí hay mucho interés de parte de los participantes. Hay muchos de ustedes que son nuevos, que recién están escuchando el tema de donación, de procura, entonces qué bien que muestren su interés. Uy, se han quedado varias Eh, preguntas en el tintero, Sí, Susana. sí, ¡Ah! se han Me quedado muero. varias. Tengan la seguridad que vamos a tratar de responderlas todas por inbox y no quedándonos unos minutitos por aquí. No olviden que nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles. Pasen la voz los que no pudieron conectarse el día de hoy. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita a través del Zoom. Así que los esperamos a todos en la siguiente sesión, que es un tema muy, muy importante, que es el diagnóstico de muerte encefálica bajo criterios neurológicos. Así que nos vemos por aquí. A todos muchas gracias. Gracias, doctora Jessica.
Nos vemos el otro Gracias a miércoles. todos. Ujú, Saludos. perfecto. Cuídense Chao, mucho. chao. Chao. Gracias.